escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. En esta edición les invitamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la genética de los humanos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? A estas preguntas responde a través del estudio de los genes el científico franco-español Lluís Quintana Murci. Muchísimas gracias, Lluís, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, usted es genetista, dirige la Unidad de Genética Evolutiva Humana en el Instituto Pasteur de París y acaba de publicar este libro, El pueblo de los humanos, en la editorial Odile Jacob, fruto de 25 años de investigación. Y en este libro da muchas respuestas a una pregunta que nos hacemos todos: ¿de dónde venimos? Pues venimos de África. Y es lo que explico en este libro, cómo el estudio de nuestros genes, del ADN, de las diferencias de genomas que hay entre individuos y poblaciones humanas, cómo a través de ese estudio podemos reconstruir la historia de los humanos. ¿Dónde nacimos? ¿Cuáles fueron nuestras migraciones? Y cómo nos adaptamos a los diferentes ambientes que hemos encontrado. ¿Cómo es posible secuenciar genomas enteros de una persona que vivió hace miles y miles de años y de la que solo se ha encontrado un trocito de hueso o un diente? Es fascinante, ¿no? Es fascinante y es una disciplina relativamente nueva, se llama la paleogenética, y a partir de huesos podemos extraer el ADN de esos huesos, aunque sea de 30 a 40 mil años, y después secuenciar el genoma que encontramos en ese ADN. Sabemos que hubo mestizaje entre sapiens, que como decía, vienen de África, iban a Europa, de neandertales, que eran los que estaban en Europa, y también de Denisova, en Asia. ¿Pudo haber otras formas de humanos y que por el momento no conocemos? ¿En genética se puede ver eso? ¿Se puede ver algún gen que no corresponda a ningún pueblo de humanos que conocemos hasta ahora? Sí, eso es una pregunta muy interesante y de hecho hay algunos estudios que muestran que sabemos hoy que los europeos y los asiáticos tenemos alrededor 2% de nuestro genoma que viene de Neandertal. Algunos asiáticos también tienen 2-3% de su genoma que viene del hombre de Denisova, que vivía en Asia. Pero un gran descubrimiento que se ha hecho en los últimos años ha sido ver que los africanos también tienen en su genoma una parte de su genoma que viene de otra forma humana, pero que aún no se ha descubierto. Y eso lo hemos descubierto solo y únicamente gracias a los estudios genéticos. ¿Por qué es tan importante justamente la genética para saber quiénes somos? Porque la genética, a diferencia de la arqueología o la paleoantropología, no se basa en vamos a buscar allí y vamos a ver si encontramos huesos de alguien. La genética nos da la oportunidad de estudiar nuestro genoma entero y comparando los genomas de diferentes poblaciones humanas podemos completamente reconstruir la historia de nuestra especie. O sea, que ahí están todas las huellas de miles y miles de años de evolución. Las huellas de nuestras migraciones, las huellas de cómo nos hemos adaptado al frío, a los patógenos, las huellas de cómo nos hemos mezclado con otras especies o simplemente entre diferentes poblaciones humanas. Justamente el encuentro del Homo sapiens con el hombre de Neandertal en Europa va a ser determinante para que el hombre pueda adaptarse no solo a las condiciones climáticas, también a virus y bacterias. ¿De qué manera se adapta? Hombre, uno tiene que pensar que cuando nuestros ancestros salieron de África, llegaron a Europa hace unos 60.000 años y en Europa encuentran un ambiente completamente diferente, frío y otras enfermedades infecciosas. Una de las cosas que mi laboratorio ha demostrado es que gracias a ese primer mestizaje entre los sapiens y el hombre de Neandertal que vivía en Europa y que hacía 300.000 años que vivía en Europa y por definición estaba adaptado, gracias a ese mestizaje, los sapiens adquirieron mutaciones que les permitieron de mejor sobrevivir a las enfermedades infecciosas, sobre todo las enfermedades infecciosas causadas por virus ARN, como el virus de la gripe o incluso el COVID-19. Bueno, enseguida hablaremos de esa relación que hay con la genética. Podemos decir que, bueno, gracias a ese mestizaje entonces estamos aquí. Sí, una de las cosas que desarrollo mucho en este libro es cómo el mestizaje,
que sea con otras formas humanas como los neandertales o simplemente entre poblaciones humanas modernas, nosotros, ha sido un facilitador, ha dado una aceleración a la adaptación de nuestra especie al ambiente. El mestizaje nos ha permitido de mejor sobrevivir. Hay muchos datos sorprendentes en este libro, El pueblo de los humanos. La adaptación a condiciones extremas puede cambiarnos genéticamente. Y un ejemplo muy sorprendente es el que comenta en el libro un pueblo en Indonesia que es capaz de aguantar bajo el agua 13 minutos. Explíquenos. Nosotros podemos aguantar bajo el agua máximo 1 o 2 minutos. Este pueblo pasa 60% del día a pescar, a hacer pesca submarina. Entonces, este pueblo, que se llaman los Bajau, han adquirido una mutación genética que hace que pueden pasar mucho más tiempo en apnea, es decir, sin respirar. Y gracias a esta mutación genética pueden pasar 13 minutos bajo el agua. Un ejemplo inédito de adaptación extrema. ¿Y cuánto tiempo lleva que los genes se adapten? O sea, ¿son cuestiones de miles de años? Son cuestiones de miles de años, porque no nos olvidemos que al principio, para que un gen se adapte, tiene que aparecer una mutación, y una mutación aparece en un individuo. Y para que esa mutación pase a la población, son miles de años. Cuando los sapiens llegan a Europa tienen que adaptarse al frío, lo comentábamos, a la falta de sol. ¿Cómo se traduce eso en la evolución humana? ¿Cómo eran los primeros europeos? Pues los primeros europeos, hoy se sabe que gracias a los estudios de genética y de paleogenética, que tenían la piel oscura, pero los ojos azules. Es decir, los ojos azules llegaron primero que la piel clara. Y después empezaron a perder la pigmentación de la piel porque necesitaban perderla, porque la vitamina D se sintetiza gracias al sol. Y en latitudes en las que vivimos, en las que hay mucho menos sol que en África, necesitamos perder la pigmentación de la piel, y es por esto que hoy tenemos la pigmentación clara. Su especialidad es el estudio de la diversidad del genoma a través de las poblaciones humanas y su relación con las enfermedades infecciosas. En los genes se lee la huella genética de los virus y las bacterias que han contribuido a esas mutaciones genéticas. ¿Se lee, se puede leer, se ve? Absolutamente. Esto es una de las especialidades de mi laboratorio aquí en el Instituto Pasteur, es leer en nuestro genoma cuáles han sido los patógenos que han dejado huellas en nuestro genoma y dónde han dejado huellas. Porque eso quiere decir que si han dejado huellas en genes en especial, que esos genes son los más importantes para poder resistir a las enfermedades. En el libro hay un capítulo dedicado al coronavirus y, según explica, la herencia neandertal nos hace más vulnerables al COVID-19. Es decir, la gente que tiene más porcentaje de neandertal tiene más chances de acabar en el hospital, ¿no?, que los que no tienen. Explíquenos por qué. Es un poco más complicado. Es decir, 16% de los europeos tenemos una serie de mutaciones neandertales que aumentan de 60% el hecho de desarrollar un COVID severo. Pero no todo es tan simple, porque después 30% de otros europeos tenemos otras mutaciones de neandertal que en ese caso nos protegen y disminuyen de 22% las chances de desarrollar un COVID severo. Entonces, la herencia neandertal en nuestro genoma es un poco doble. O sea, que es un poco, o sea, nos puede beneficiar y también nos puede perjudicar ante los virus. Tengo una pregunta que usted me dirá si se puede contestar o no. Esto explicaría en parte por qué en los países africanos la tasa de mortalidad por el COVID-19 es menor que en el resto del mundo. Yo he buscado un ejemplo que por población me parecía interesante, ¿no? Nigeria, 200 millones de habitantes, ha habido 3.100 muertos. México, con 130 millones de habitantes, ha habido al menos 300.000 fallecidos. No sé si se puede establecer una relación con los genes. Con la parte neandertal no, por el momento. Con los genes estamos en ello, la comunidad científica. Aún conocemos relativamente poco cómo la genética aumenta nuestras chances de desarrollar un COVID severo, pero no somos solo
un envoltorio de genes. En África hay otras cosas que pueden explicar esto, como un seguimiento epidemiológico menos bueno y también el hecho que hace mucha más calor. Y como sabemos, el calor es el mayor enemigo de este virus. ¿Y de qué manera el COVID-19 puede transformar nuestra genética? Es decir, el humano dentro de un tiempo se habrá modificado genéticamente para no ser vulnerable a la COVID-19. Para eso nos tendríamos que ver y tendríamos que hacer otra entrevista de radio dentro de 3.000 o 4.000 años. Bueno, y ya nos quedaría poquito tiempo. ¿De qué manera todos estos descubrimientos sobre nuestros genes pueden contribuir a que nuestro futuro sea mejor, a que se construyan personas genéticamente mejores, ¿no? Casi perfectas? ¿Vamos hacia un hombre o una mujer genéticamente resistente a todo? No lo creo que vamos hacia un hombre o una mujer resistente a todo porque si hay algo que no controlamos son los cambios de ambiente, los cambios de tipo de vida, la llegada de otras enfermedades. Hacia lo que sí vamos es que el conocimiento genético de nuestros genomas entre diferentes individuos o poblaciones va a ayudar a que podamos desarrollar lo que se llama una medicina de precisión, una medicina más personalizada que utilizará nuestra genética, pero también nuestro modo de vida, lo que comemos, todos esos microbios que viven con nosotros para adaptar más los tratamientos médicos a cada persona y evitar efectos secundarios. Para eso se necesitan bastantes medios financieros, ¿no? Para poder desarrollar ese tipo de medicina. Exactamente, pero creo que no estamos lejos. Dentro de unos 10 años vamos a empezar a ver la llegada de la medicina personalizada. Bueno, pues este libro, Le Peuple des Humains, está de momento en francés, El pueblo de los humanos, en la editorial Odile Jacob, y yo quería preguntarle para cuándo este libro en español, porque seguramente nuestros oyentes y telespectadores quieren saber si lo pueden leer en español. Pues sí, estamos en ello y dentro de unos meses estará disponible en español. Igual no tendrá el mismo título, pero estoy muy contento que se traduzca en español porque los lectores hispanoparlantes les va a gustar mucho este libro. Pues muchísimas gracias, Luis Quintana Murci, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.